¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Hoy es viernes, recuerde, viernes, y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo echen en saco roto. Nunca lo echen en saco roto. Bien, esta noche vamos a cerrar la semana con algo que pues yo no sé si se puede evitar. Hay quienes están llamando a evitarlo, por supuesto a desconocerlo, a impedirlo, a utilizar todos los mecanismos posibles para que no ocurra. ¿A qué me refiero? Al movimiento, es que no le quiero decir elecciones, ¿no? Le quiero decir a este movimiento para perpetuarse en el poder del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Sí, esa sería la forma de decirlo, creo yo. La mejor, la más adecuada, ¿no? Este movimiento para perpetuarse en el poder del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Estamos muy cerca. Oiga, estamos prácticamente, técnicamente, a una semana. A una semana de este movimiento que se llevará a cabo el 7 de noviembre. Y pues no hay oposición. Están encarcelados todos. Y si no, le quitaron la personería jurídica. Entonces, llevamos meses escuchando las denuncias, meses reportando lo que ocurre. Es más, en este programa yo le diría que casi que han pasado todos aquellos que tenían alguna oportunidad de la oposición y muchos de ellos al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, detenidos, arraigo domiciliario, lo que sea, pero eliminados de la competencia. Por supuesto que la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Han habido muchas manifestaciones, han habido muchas reacciones, han habido muchos comunicados, han habido muchos llamados de atención, pero Ortega, Murillo, siguen con su plan. O sea, ninguna de las cosas que han ocurrido que buscan frenarlos, los han podido frenar. No hasta ahora. No hasta ahora. ¿Por qué pensar que en 7 días se va a lograr detenerlos? Pues hay quienes tienen algunas ideas de lo que pudiera hacerse antes y de lo que debería hacerse después. Y vamos a hablar precisamente con uno de ellos esta noche, así que muy pendiente, que este es el tema de la noche. Es un video que se llama Quedémonos en casa, es de la oposición nicaragüense y ¿qué es lo que hace? Pues está llamando a no participar en este movimiento mal llamado elecciones, mal llamado por parte del oficialismo, ¿no? Del 7 de noviembre. Ya Ortega estaría persiguiendo su tercer mandato consecutivo. Lograr un alto nivel de abstencionismo es el objetivo de la oposición, una vez que se le ha negado a la mayoría de los aspirantes la posibilidad de aparecer en la boleta. Ellos dicen que les han secuestrado el derecho a elegir. Y lo dicen bien, ¿no? Esa es la realidad. Nicaragua es el tema y por eso le voy a pedir que me acompañe con esta etiqueta durante todo el programa. Numeral ConcluNica7N del 7 de noviembre, ¿no? El hashtag es ConcluNica7N de 7 de noviembre. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta o hashtag ConcluNica7N a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soy F del Rincón. A ver, las críticas a este proceso en Nicaragua vienen desde hace meses, ¿no? Ya es considerado de entrada fraudulento antes de celebrarse, sin las condiciones, etcétera, ¿no? Y vienen de muchos frentes, no solo desde la oposición. Viene a nivel mundial. ¿Quién se ha pronunciado en contra? La Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En fin, no es para menos. En los últimos meses, el régimen Ortega Murillo ha detenido al menos a 39 líderes opositores, al menos, a quienes Ortega acusa de ser enemigos de la revolución. Y casi todos, créanmelo ustedes, como un machote de acusación, ya está como que esta va a ser la acusación contra este, y contra este, y contra este, y contra este, y contra ella. Todos les ponen lo mismo y traicionan a la patria. Ni siquiera son creativos para encontrar nuevas acusaciones. Prácticamente es el mismo machote para cada uno, ¿no?
Recientemente, 3 organizaciones especializadas en democracia y procesos electorales, como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, publicaron un informe en el que señalan que estas elecciones son una farsa que debe ser suspendida porque carece de toda legitimidad. Se dice bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se suspende la farsa? Pues está todo en control de Ortega Murillo. Sustentan esta afirmación de que debe ser suspendida por falta de legitimidad en una serie de violaciones, está documentado, esto no es nada más por decirlo. Violaciones a la integridad electoral, los derechos humanos y el Estado de Derecho que quedaron registrados. Por ejemplo, de acuerdo con el documento, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, elegidos por la Asamblea Nacional, que es controlada también por el orteguismo, por el régimen, son militantes, adivine de qué, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. O si no, al menos son señalados como colaboracionistas. Además, según el informe, se han suprimido más de 1.100 centros de votación, imagínense. Más de 1.100 centros de votación. Eso es el equivalente al 25% de los que había en 2017. Una cuarta parte. Al tiempo que estimaciones técnicas indican que casi un 20% del padrón electoral fue eliminado. De igual forma, lo digo entre comillas, la autoridad electoral, entre comillas, canceló la personería jurídica de 3 partidos opositores, ya se lo mencionaba, el Partido Restauración Democrática, el Partido Conservador y el Partido Ciudadanos por la Libertad. En los últimos meses el régimen se ha encargado de ¿qué? De eliminar la competencia electoral. ¿Cómo? Con las detenciones que ya le decía, de las figuras más relevantes de la oposición. Entre los detenidos, de forma arbitraria, por supuesto, se cuentan 7 aspirantes opositores a la presidencia. 7 aspirantes que además, entre ellos, había al menos 3 que tenían una gran oportunidad de ganar la elección. Cristiana Chamorro, por ejemplo, es una de ellas. Arturo Cruz, también Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Esos son de los que les estoy hablando. Mientras tanto, en una escena casi de circo, porque eso es lo que son, ¿no? Son circos, son payasos. Desgraciadamente hacen mucho daño. Pero bueno, en una escena casi de circo, circense, el gobierno prueba, imagínese usted, prueba la tinta indeleble. Escuche. La tinta indeleble es una medida adicional de transparencia para garantizar que el ejercicio del derecho al sufragio sea ejercido una sola vez y que contribuya a la característica que tiene nuestro voto en nuestra legislación nacional, un voto libre, universal, secreto e individual. Hoy concluimos un paso más de nuestras actividades del calendario electoral, siempre con la actividad permanente, participación permanente de cada uno de los partidos políticos, y ya nos estamos preparando para lo siguiente. Como ven, ya están las maletas electorales iniciando su preparativo, que en los próximos días estaremos dándole a conocer. Tinta indeleble, o sea, dentro de todo este circo. ¿Para qué dice? Para transparentar los comicios. Por favor. Este show propagandístico no se detiene, ¿no? Pero las denuncias se acumulan también contra un Daniel Ortega cuyo autoritarismo, para muchos, poco o nada hace una diferencia del de Anastasio Somoza, por ejemplo, el dictador al que un día ayudó a derrocar. Y bueno, no lo digo yo, aquí mismo me lo dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Lo que hay hoy en Nicaragua, aunque no le guste a Ortega Murillo, es una dictadura. Las cosas como son. Vamos a hablar con mis 2 primeros invitados de esta noche. Me da mucho gusto, por supuesto, recibir a Olga Valle, que es investigadora del Observatorio Ciudadano
electoral, urnas abiertas, y a Daniel Sobato. Daniel Sobato es director regional para América Latina y el Caribe de IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Bienvenidos, Olga, Daniel, gracias por acompañarme. Hola, muy buenas noches, gracias. Gracias, Fernando, por tenernos en tu programa. No, al contrario, el gusto es mío. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar siempre la invitación. Olga, ¿cómo estás? Voy a empezar con las damas, por supuesto, Dani, si me lo permites. Olga, un trabajo nada fácil, estar investigando un tema, es que no me gusta decir electoral, el tema de este proceso en Nicaragua, del 7 de noviembre, no es fácil. Me imagino que habrás enfrentado muchas amenazas y habrás hecho muchos descubrimientos. Compártenos, por favor, parte de las dos cosas. Sí, bueno, un poco pues decir que Urnas Abiertas, ¿verdad?, apostó por esto desde inicio de año. Nosotros somos una iniciativa ciudadana donde estamos autoconvocadas personas, activistas, defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales y políticas, que justo como vos decías, no necesariamente lo vemos como un tema meramente electoral, sino como un tema fundamental de derechos humanos, porque las elecciones son al final un medio para ejercer, ¿no?, nuestros derechos. Como se dice, el voto es lo más popular que tiene la democracia, pero no es lo único. Y en Nicaragua estas elecciones particularmente eran muy importantes porque podían abrir ese proceso a la transición democrática que iba a poder significar otras transformaciones, otros horizontes transformadores para la ciudadanía que estamos autoconvocadas en este espacio llamado Urnas Abiertas. Es por eso, bueno, que nos planteamos intentar llenar este vacío de información que existe en Nicaragua por las graves restricciones a la libertad de expresión, de opinión que hay, por los cierres de las organizaciones que históricamente han venido haciendo este trabajo, por los encarcelamientos de algunos de los expertos electorales también, y que por eso apostamos como ciudadanía organizada a poder registrar esta información en medio de la represión y de la violencia política que esto significa, ¿verdad? Y es así como surge este informe que acabamos de presentar, que hemos intentado que sea lo más exhaustivo posible con apoyo de IDEA Internacional y de la Universidad Católica Andrés Bello, que está dividido, digamos, en dos capítulos. Uno habla un poco más sobre las condiciones en el marco de los parámetros interamericanos de las elecciones que no se están cumpliendo, digamos, y que la principal conclusión es que la integridad del proceso electoral de este 7 de noviembre definitivamente está comprometida y que todos estos elementos legitimadores para poder decir que un proceso íntegro y creíble han sido conculcados de manera sistemática. En este primer capítulo hablamos un poco cómo estas elecciones no cumplen con los parámetros para ser elecciones inclusivas, limpias y competitivas. Justamente vos mencionabas, se han eliminado más de 1.100 centros de votación, que está generando mucha confusión entre la ciudadanía y que puede representar un obstáculo para el derecho al voto. También hemos visto cómo las autoridades pues no tienen la independencia que se necesitan para poder ejercer su trabajo de manera democrática. Hay un uso abusivo de los recursos públicos con fines proselitistas. Los trabajadores y trabajadoras del Estado están coaccionados de manera sistemática para poder tanto participar en las actividades electorales como para votar por el partido de gobierno. Y obviamente tampoco hay competencia electoral. El segundo capítulo intenta posicionar un poco el tema o monitorear un poco el tema de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el marco de parámetros del Sistema Universal de Derechos Humanos, y ahí pues analizamos un poco cómo se ha perseguido a la prensa independiente, cómo hay 39 personas detenidas en este contexto, cómo se han suprimido todas las libertades. Justamente ayer la CIDH también sacaba un informe en el que incluso dice que toda esta situación de grave violación de derechos humanos en 2021 puede categorizarse otra vez como crímenes de lesa humanidad, así como ya concluyó el GIEI en 2018 en Nicaragua. Y también pues el
informe analiza y compara cómo las reuniones político-electorales del Frente Sandinista se pueden ejercer en total libertad cuando las reuniones de la oposición no se logran hacer, cuando hubo una periodista, la periodista Verónica Chávez, que fue hasta la unidad de cuidados intensivos por estar en una reunión donde fue atacada por paraestatales. Y también hablamos de que entre octubre del año pasado y septiembre de este año hemos registrado 1.513 hechos de violencia política, en donde 7 de cada 10 han sido cometidos por la Policía Nacional y en donde 6 de cada 10 han sido cometidos contra personas que están organizadas, ya sea en una organización social, política, de víctimas vinculada al proceso electoral, lo que evidencia que existe un mayor riesgo de sufrir violencia política en el país a medida que las personas nos organizamos para participar en la vida política de Nicaragua. Olga Valle, ya ha escuchado usted detalladamente, nos habla por supuesto de lo que han encontrado en toda esta investigación. Hay aquí una gran pregunta, y lo hemos hablado con Dani muchas veces aquí en el programa, es qué hacer. Pero aquí ya hay dos momentos. Lo que avisorábamos, Daniel Sobato y un servidor, yo le decía a Daniel hace no mucho, Daniel, pero es que no importa lo que está haciendo y diciendo la comunidad internacional, no importan todos estos informes, no importa toda esta documentación, estos van a hacer lo que quieren hacer. Y estamos a una semana de que hagan lo que quieren hacer. Pero Daniel Sobato tiene un punto muy importante. Si se llega a hacer lo que quieren hacer, ¿qué hacer después? ¿Qué hacer después? Y esto es muy importante, porque no se puede tirar la toalla y no se puede quedar en que lograron su cometido. No lo han logrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Y de eso quiero hablar con Daniel Sobato al regresar. Por supuesto, continúo con Olga Valle, que me acompaña. Así que hago una pausa, regreso y hablo con Daniel Sobato acerca de esto que sin duda alguna es muy complejo, pero algo hay que hacer, ¿no? Ya regreso. Las vacunas para los más pequeños ya están en camino. La farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech empezarán a distribuir inmediatamente las dosis pediátricas de su vacuna contra el COVID-19, siempre y cuando los CDC digan adelante. Este anuncio ocurre luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, aprobara este viernes el uso de emergencia de esta vacuna para niños de 5 a 11 años. Esta dosis pediátrica es de 10 microgramos, es decir, solo un tercio de la dosis autorizada para adultos y adolescentes mayores de 12 años. Si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, dan su visto bueno, ya para mediados de la semana próxima se podría iniciar la vacunación de niños aquí en los Estados Unidos. A ver, dentro de las recomendaciones que escuchábamos precisamente sobre este documento de Idea Internacional, Urnas Abiertas y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, están las siguientes recomendaciones importantes en este informe. 1. Suspender y reprogramar las elecciones. 2. Cesar de inmediato la represión. Libertad plena para los presos políticos y garantías procesales para que se garantice la justicia. Y separación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Como punto número 3, que cese la persecución contra periodistas y medios de comunicación. Y como punto número 4, que los gobiernos democráticos y organismos internacionales evidencien la falta de legitimidad de origen de los poderes ejecutivo y legislativo nicaragüenses, que obviamente, por supuesto, nicaragüenses, que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre. 5, de no darse estos pasos, la última recomendación es desconocer el resultado de las elecciones. Estas son recomendaciones de este documento, por supuesto. Continúo con Olga Valle, que es una de las investigadoras del Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, y Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Dani, hablábamos de esto no hace mucho, yo calculo que unas 2 o 3 semanas, y hablábamos de que si se iba a poder frenar por parte de la comunidad internacional con sanciones, con comunicaciones, con reportes, con informes, con sustento, se iba a poder frenar la intención del régimen Ortega Murillo de llegar a este 7 de noviembre y hacer el circo que pretenden. Dani, se está llegando, yo te decía, lo veo muy difícil, no creo que se vaya a poder,
Pero tú ya vas más allá. Tú me dices, Fer, hay que pensar aquí en qué se va a hacer después. Y te voy a ser muy honesto, Anel. Cuando leo lo que se debería hacer después, me parece tan similar a lo que se debía hacer antes, que no tuvo solución, que no entiendo. ¿Seguir haciendo lo mismo va a dar el resultado? Fernando, lo primero que hay que poner, y como muy bien explicó Olga, esta es una elección totalmente inédita en la región. Nosotros tuvimos elecciones con fraude, que generaron y gatillaron crisis política. La de Noriega acá en 1989, seguida de una invasión norteamericana. El fraude de Balaguer en República Dominicana en 1994, con otra crisis política. El fraude de Fujimori en Perú, con otra crisis política. La crisis que se desató con denuncias de fraude en el caso de las elecciones recientes en Bolivia del 2019, que se tuvieron que repetir en el 2020. Las denuncias que hubo en las elecciones del 2017 en Honduras y todas las elecciones, obviamente, fraudulentas que hemos visto en Venezuela. Pero nunca hemos visto en América Latina una farsa electoral en los términos de la absoluta impunidad con que se está llevando, con este descaro, con esta suerte de un Ortega diciendo yo hago lo que quiero porque tengo hasta ahora impunidad. Porque recordemos que hace apenas 3 años, este régimen, que ahora está organizando esta farsa electoral, asesinó a 328 manifestantes y de momento no le pasó nada. Entonces, ese es un primer punto que tenemos que poner. El segundo es que se ha roto el consenso que había en la región, que permitió hace 20 años adoptar la Carta Democrática Interamericana, ese consenso que había en favor de la democracia. Eso se ha roto por la polarización que vive lamentablemente la región. Y eso es otra de las debilidades que estamos enfrentando. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que tenemos que subirle muy alto el costo de permanencia a Ortega en el poder. Y a su vez, bajarle el costo de una posible salida, de manera tal de que en una combinación de garrote y de zanahoria se generen ciertas condiciones de mucha presión, y después podemos analizarla una por una, las recomendaciones que yo tengo, para decirle a Ortega, vamos con todo y vamos en serio. Mayor aislamiento, mayores sanciones individuales, no solamente al régimen, sino a los que le sirven de sustento, también involucrando a las Fuerzas Armadas en las sanciones, todo lo que tiene que ver con investigación de los negocios familiares y de las cuentas que la familia Ortega Murillo tiene, investigándolo por lavado de dinero, por narcotráfico, por corrupción. Es decir, caerle con todos los mecanismos que tenemos para demostrarle de que o salen y buscan un proceso de negociación para la salida, repitiendo unas elecciones con todas las garantías del caso, o realmente la comunidad internacional va a aumentarle fuertemente los niveles de presión y de sanción. No hay otra, lamentablemente, Fernando. ¿Qué teníamos antes? Un magnicidio, como en el caso de Trujillo. ¿Qué teníamos antes? Una invasión norteamericana, como en el caso acá de Noriega con Panamá, o un golpe de Estado, o una rebelión ciudadana que arrinconaba al régimen y lo obligaba a renunciar. Todas esas 4 opciones de momento están descartadas. Lo que queda es seguir presionando entre los actores nacionales democráticos y la comunidad internacional para demostrarle al régimen, a esta dictadura, de que a partir del 7 de noviembre el nivel de presión se va a aumentar y lo mejor que le podría llegar a pasar al régimen es tratar de buscar una salida negociada, o de lo contrario lo van a pasar muy mal. Déjame preguntarle algo a Olga, que a mí me llama mucho la atención esta campaña, me parece muy interesante. Quédate en casa, llamar a no votar precisamente, a que haya un vacío enorme en las urnas y por supuesto en los porcentajes.
Olga, desde tu perspectiva y con todas estas irregularidades y carencias para poder hablar de que esto es una elección que en realidad es una farsa, como ya lo decía Daniel, desde tu perspectiva, ¿este ejercicio puede traer algún resultado en el consenso de lo que pudiera o no resultar para el régimen? Es decir, que la gente decida no ir a votar. Sí, creo que definitivamente una muestra de cómo, a pesar de que este régimen ha intentado ahogar la resistencia, la protesta, ¿verdad? Que la ciudadanía sigue encontrando de distintas maneras la forma, ¿verdad?, de rechazarlo, de seguir denunciando, y que el hecho de cerrar las puertas, de no salir de la casa, que el simple silencio ante esta farsa también representa un acto profundamente político de decir: no creo en esta farsa, no creo en esta autoridad, no creo en este proceso. Entonces creo que ahí es importante que la comunidad internacional también pueda estar a la altura de lo que la ciudadanía nicaragüense está intentando hacer en lo limitado que se puede hacer en el marco de un Estado totalmente policíaco, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí un poco se suma la resistencia, pero también esta apuesta por la vida, por no seguirse exponiendo, por esa patria libre para vivir que desde 2018 se ha marcado de manera profundamente política también, y es protegerse desde las casas, rechazando esta farsa. Recientemente también el politólogo Manuel Orozco decía algo que me parecía muy fuerte, que decía que las personas que se están exiliando este año también están rechazando la farsa con los pies. Hay aproximadamente 100.000 personas que han salido de Nicaragua por esta intensificación de la represión. Y esto también lo que dice es que no es sostenible la vida en Nicaragua, ya sea por razones políticas o por razones económicas. Y después del 7 de noviembre lo que va a pasar es que esta crisis social, política, económica va a profundizarse en el país, y es también lo que se está diciendo: pues no creemos ni en estas elecciones, ni creemos que Daniel Ortega está capacitado para seguir. Estamos de vuelta. Por supuesto, gracias a Julián Zamora y a toda la producción que les pedí el apoyo para poder integrar a otra de mis invitadas. Por supuesto, está Olga Valle, investigadora del Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, y Daniel Sobato, que es el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA, que es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Pero yo quería que sumáramos a Berta Valle. Berta Valle, usted la conoce, ha estado varias veces con nosotros, le agradezco su presencia. Es la esposa de Félix Maradiaga, candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, detenido por el régimen. ¿Por qué? Pues porque era oposición y era competencia. Así que, Berta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Hay algo muy importante aquí que yo quería saber desde tu punto de vista y quería entender. Hacen un trabajo espectacular, registrando todas estas irregularidades. Lo hace Olga Valle, lo hace Daniel Sobato, con proyecciones, con recomendaciones. Pero yo no puedo dejar de pensar en los afectados directamente, en este caso tú, en este caso Félix. Y yo pregunto, cuando tú escuchas todos estos análisis, cuando escuchas estos reportes, cuando se documentan todas estas irregularidades, ¿de alguna forma sientes algún alivio? ¿Sientes que ayuda a la causa? ¿Sientes que ayuda a tu esposo? ¿Sientes que ayuda a la familia? Es decir, todo esto para ti, ¿es un sustento importante o se convierte nada más en más información y más información y más información de lo que ya sabes? A mí en lo personal, Fernando, me da aliento, porque veo a una ciudadanía activa, a una ciudadanía que está dispuesta a denunciar a pesar de la represión que hay en el país, que está dispuesta a tomar riesgos y que está dispuesta a mostrar al mundo esta farsa electoral que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende hacer. Y yo creo que este sentimiento para mí como esposa de un preso político es muy similar a lo que están viviendo el resto de los familiares, ¿no? Cuando al final todo recae en un tema político y la clara violación de derechos humanos que el régimen está haciendo a los nicaragüenses.
Daniel Sobato. Dani, te voy a pedir un favor, puntual. ¿Cuáles son tus recomendaciones para lo que sigue? Vamos a proyectarlo. Un 7 de noviembre, donde se va a llevar a cabo esta farsa electoral. Pareciera que no va a haber quien lo pare. ¿Qué sigue, Dani? ¿Qué hay que hacer? A ver, 7 puntos me gustaría. Dani, no te estamos escuchando, no sé si... Sí. Ahí estás, ahora te escucho, adelante. 7 puntos me gustaría poner sobre la mesa, Fernando, de cara a después del 7, porque esto ya sabemos que estamos ante una farsa y yo creo que ya la hemos denunciado. Ahora, ¿qué hacemos? Número 1, no reconocerlo. O sea, es muy importante de que a partir del 7 de noviembre, el 8 de noviembre, esta dictadura, además es una dictadura sin ningún tipo de legitimidad de origen como tenía Ortega hasta hace poco, muy cuestionada, pero que la tenía. Se acabó. Es una dictadura pura y dura, sin ningún tipo de legitimidad de origen. 0. 2. Hay que mantener el foco de atención en la crisis nicaragüense, porque uno de los problemas centrales que ha tenido la crisis nicaragüense es que siempre terminaba siendo superada por otras crisis, siempre estaba detrás de la crisis de Venezuela, le costaba encontrar un lugar propio. Y por eso es muy importante que sigamos manteniendo el foco sobre la grave crisis, que es inédita. Es la peor crisis que está teniendo América Latina en este momento. Tercero, tenemos que aislar por completo al régimen, volverlo un paria internacional. Cuarto, tenemos que ayudar y presionar a que los organismos internacionales financieros, incluidos el BCE, el Banco Centroamericano, le corten todos los préstamos y todo el financiamiento que sigue recibiendo el régimen. Hay que cerrarle la canilla de financiamiento. Quinto, hay que avanzar con mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la presión en materia de derechos humanos para que se liberen los presos políticos y para que cese este estado policíaco. Y luego tenemos que avanzar también con investigar a fondo todos los negocios que tiene la familia Ortega Murillo, vía corrupción, vía lavado de dinero, vía narcotráfico. También hay que avanzar con una nueva ronda de sanciones individuales a la familia, al régimen, a los que están apoyando, sea instituciones o empresas, a este régimen, incluido el tema de los militares. Y finalmente abrir la posibilidad de que se pueda llevar el caso por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional para iniciarles procesos de investigación que no prescriben por la gravedad de esos delitos. Yo creo que hay un buen abanico si establecemos una buena coalición internacional entre Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y América Latina. Y ese es el gran desafío. ¿Está América Latina a la altura de este desafío para actuar de manera coordinada y enfrentar y denunciar a esta dictadura? El mayor desafío, yo creo, Daniel, no me extrañaría Estados Unidos, la Unión Europea, el mayor desafío es en Latinoamérica. Latinoamérica está fragmentada, hay unas posturas demasiado radicales y absurdas, y hay países que prefieren ni decir nada, hacerse los locos. Uno de ellos es México, por ejemplo, que mejor ni firman, ni opinan, pero sí reciben a Evo Morales a cada rato, a Correa, en fin. Creo que el problema va a ser Latinoamérica. Pero voy a marcar pausa, regreso un momento. Voy a seguir con mis invitados de esta noche, con Olga, con Daniel y con Berta, pero le voy a preguntar a Berta, porque esto es muy interesante. A todas luces, Félix está en prisión porque era una opción que podía desbancar a Daniel Ortega y a Murillo. ¿Crees que la situación de Félix vaya a cambiar? ¿Esperas que vaya a cambiar después del 7 de noviembre? ¿Tienes la esperanza? ¿O crees que seguirá Félix ahí? Me responde después de la pausa, Berta, si me hace favor. Ya regreso un momento. Estoy de vuelta con Olga Valle, con Daniel Sobato y, por supuesto, con Berta Valle. Y le preguntaba a Berta, a ver, a todas luces, Berta, Félix está detenido para ser eliminado en una contienda que no tiene nada de electoral.
sino que es una jugada política para perpetuarse en el poder. Pero por eso está ahí. ¿Tú crees que una vez pasando el 7 de noviembre la condición para Félix vaya a cambiar? ¿Tienen esa esperanza? ¿Lo proyectan así? Bueno, quiero iniciar diciendo que cualquier cosa que digamos es especulación, Fernando, porque el régimen actúa de forma arbitraria. Pero obviamente nuestra esperanza es que tanto Félix como los más de 150 presos políticos que hay ahora en Nicaragua puedan quedar libres a la brevedad posible, porque es nuestra demanda y es sus derechos. Sin embargo, en lo personal, yo creo que Félix va a permanecer por varios meses más. Y lo que me lleva a pensar esto es escuchar la narrativa del régimen, y una de las cosas que más me alarma es ver cómo el régimen abiertamente plantea un diálogo, ¿verdad?, nacional después de que ellos ganen estas supuestas elecciones. Y lo que digo que me alarma es porque estoy viendo cómo el régimen puede o pretende utilizar a los presos políticos incluso como una ficha de canje, sin ningún trato digno a sus personas, sin ningún respeto a sus derechos, con una arbitrariedad del debido proceso legal también. Y en ese sentido también, por eso insisto, que lo que estamos viendo es que el periodo de detención se va a alargar. Y quiero comentarles y denunciar de que recientemente, la semana pasada, la jueza indicó, tanto para el caso de Félix como para otros presos políticos, que no iban a haber más sesiones, audiencias durante este año porque están saturados de trabajo. Entonces, es como que ellos hacen una pausa y se continúa el proceso de juicio y acusación hasta el próximo año. Entonces, según el Código Procesal Penal en Nicaragua, un juicio debe de tardar hasta 6 meses máximo. Sin embargo, ellos están pretendiendo extender ese plazo de tal forma que nuestros familiares van a estar ahí, o al menos hasta el momento, de forma indefinida. Lo ha dicho muy bien Berta. Qué pena que se me termina el tiempo, pero para hablarlo con Daniel también y con Olga, pero lo ha dicho muy bien Berta, yo lo veo igual, desgraciadamente. Muchas de las acciones que Daniel nos acaba de decir, que me parecen que son las correctas, que deberían de hacerse después del 7 de noviembre, van a tener una traba. ¿Cuál es la traba? Estos presos políticos, estos opositores secuestrados. ¿Cómo los va a usar el régimen? Como ficha de cambio, para evitar ciertas presiones. Vamos a tener que hablarlo en otro programa con Daniel, por supuesto, pero lo entiendo igual que Berta, tristemente lo entiendo igual. Agradecerles, Olga, gracias por ese trabajo maravilloso, gracias por habernos explicado todo este informe y bueno, más documentación de este fraude espantoso que se está haciendo por parte del régimen Ortega Murillo, más las violaciones de derechos humanos, en fin, cualquier cosa. Daniel Sobato, mil gracias, Dani, siempre por estar en contacto. Que pases buena noche y buen fin de semana. Olga, tú también, y Berta, de la misma forma. Gracias por siempre acompañarme. Gracias, Fernando. Adiós. Gracias, Buenas Fernando. noches. Chao, chao, buen fin de semana. Hago una pausa, ya regreso. Soy Fernando del Rincón, muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, bueno, pues es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana y espero que la pase lo mejor que pueda. Lo veo el lunes. Gracias por acompañarme.